Bueno, pues bienvenidos a esta conferencia de hoy de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, que fue fundado por una pareja, Rendo Samyeol-moon y su esposa Hak Ha-moon en Corea. Y ahora pues es un movimiento que trabaja por la paz, centrado en las familias, que está presente en todo el mundo. Y tenemos diferentes temas que tratamos, porque bueno, hay una enseñanza básica que se llama principio divino, y uno de los temas es el que abordamos hoy, que es el fin del mundo, tiene futuro la humanidad. Y quizá la primera pregunta que nos podemos hacer es si debemos realmente temer el fin del mundo. Cuando se habla del fin del mundo, pues especialmente en términos religiosos, pues escatológicos, se suele enfatizar, pues por ejemplo, que caen las estrellas del cielo. Se habla también de un juicio final, o se habla de que el fuego va a consumir la tierra. Hay así diferentes imágenes o diferentes representaciones del fin del mundo. Y bueno, en cada época ha habido momentos en que se ha pensado, ¿no?, que estamos viviendo en ese fin del mundo, que el mundo va a acabar de alguna manera, ¿no? También hablando pues, desde el punto de vista pues, científico, pues también pues, se puede decir que algún día a lo mejor sí el planeta Tierra pues, podría acabar, porque el Sol pues, un día se va a apagar, y por eso será dentro de más de 5.000 millones de años, o sea, nos queda mucho por delante, y seguramente que para entonces ya la humanidad habrá encontrado la manera de viajar a otras partes de la galaxia o del universo incluso, ¿no? Que será posible colonizar el universo entero. Así que cuando a veces la Biblia habla de tierra, no solamente se refiere al planeta, sino se refiere al universo, ¿no? Entonces, realmente podremos. Bienvenido. Hola, Gerardo. Bueno, acabo de empezar, ¿eh? No os vas a perder mucho. Voy a repetir solo lo que estaba diciendo, que bueno, el tema de hoy es el fin del mundo, si tenemos futuro, la humanidad. Y empezamos con esto, brevemente, pues si debemos realmente temer el fin del mundo. Siempre se ha hablado, especialmente desde una perspectiva religiosa, de la escatología, de que el mundo va a acabar pues con cosas tremendas como las estrellas que caen del cielo o el juicio final. ¿Estáis preparados para el juicio final? Puede ser hoy mismo, cuidadito. O que la tierra va a ser consumida por el fuego. Bueno, en el principio divino, las enseñanzas que nosotros estamos dando a conocer, todo esto se entiende de una forma más bien simbólica. Aunque también desde el punto de vista pues, científico, se sabe que un día pues sí la Tierra podrá acabar en fuego, porque el Sol pues un día dejará de consumir hidrógeno y se apagará y se explotará, pero eso va a ser para dentro de 5.000 millones de años, y para entonces seguramente la humanidad pues ya habrá encontrado la manera de viajar y colonizar el universo. Por lo tanto, la palabra tierra, cuando aparece en la Biblia muchas veces, no se refiere solamente al planeta Tierra, sino se refiere al universo, ¿no?, que Dios ha creado. O sea, ya sabemos que hay miles de millones de galaxias como la nuestra, ¿no? Entonces tenemos muchos sitios y ya se han encontrado también muchos exoplanetas. De hecho, tenemos el más cercano, es en la estrella
a 4,3 mil millones de años luz, que no es tan lejos, ¿no? Entonces, en el futuro podríamos... Entonces, desde la perspectiva del principio divino, no tenemos que realmente estar temiendo el fin del mundo como el fin del planeta o del universo físico. A pesar de todas las calamidades que pueden estar ocurriendo, la pandemia que tenemos ahora mismo, y siempre ha habido y hay inundaciones, erupciones volcánicas y calamidades naturales, y la amenaza real, porque hay una amenaza real también de que nosotros mismos podríamos acabar con el mundo, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que hay suficiente arsenal nuclear para destruir la planeta Tierra 20 veces, si usaran ahora mismo, ¿no? Apretaran el botón y todos apretaran el botón, pues seguramente podríamos destruir la Tierra 20 veces. Ese peligro y esa posibilidad está ahí. Pero en el principio divino se quiere profundizar, se quiere ir a más allá de lo puramente material y intentar entender por qué el mundo, a qué se refiere cuando decimos el fin del mundo, por qué debería acabar el mundo, ya no es el planeta Tierra. Entonces se enfatiza, se enfoca esto según la providencia divina, la historia humana según la providencia divina. Entonces hay un ideal de la creación, que es como ir del punto A, del inicio, al punto B, ¿no?, a realizar ese ideal de la creación. Eso no solamente es el ideal de Dios, pero si solamente dependiera de Dios y este es el resultado, el mundo en que vivimos, ¿no?, un mundo, pues diríamos que es un Dios, o es un Dios cruel, o se le ha salido de las manos, o es un Dios, ¿qué tipo de Dios sería, ¿no?, si solamente dependiera de Él, ¿no? Sin embargo, el ser humano tiene un papel también para realizar este ideal. Este ideal no depende solamente de Dios, sino de que el hombre coopere voluntariamente con el plan de Dios, la quiera llevar a cabo y quiera implantar el ideal de Dios aquí en la tierra. Pero sin embargo, hubo un mal comienzo y una dirección errónea ya desde el principio. Ya desde nuestros primeros antepasados hubo un error grave y por lo tanto, en vez de llegar al destino, nunca hemos llegado al destino, nunca hemos manifestado ese ideal maravilloso de Dios, ideal de felicidad, de paz, de armonía, de tranquilidad, de prosperidad, de amor, no se ha manifestado. Y al contrario, lo que hemos hecho, no sé si os ha pasado alguna vez, que seguramente que cuando el cable, ¿no?, se enreda y se hace un nudo, ¿a qué es complicado sacar el nudo? Y estás ahí a lo mejor media hora, una hora intentando, depende del nudo, ¿no? Si es un nudo muy grande, pues estar un día entero hasta poder... Pues realmente eso es lo que ha pasado un poco con la historia humana. Se ha ido enredando, complicando. Empezó pues como ya sabemos aquí, somos casi de la familia, con la caída y luego ya vino asesinato y luego ya era como una bola de nieve que ha ido a más. Entonces el nudo se ha hecho muy, muy complicado. Y entonces ahora ¿qué toca? Pues toca restaurar el ideal de la creación. O sea, Dios ha estado trabajando detrás de la historia humana para poder volver al ideal original de la creación. Pero eso significa, como ya hemos dicho, como el ser humano, tenemos que colaborar con Dios para que su voluntad se cumpla. Esa misma voluntad de volver al ideal, de restaurar el ideal original, también depende de nosotros, de que nosotros queramos realmente colaborar con Dios.
Y entonces aquí estamos nosotros, y ya digo que es realmente complicado desenredar todo lo que los conflictos que hemos generado, ¿no?, a lo largo, y hemos acumulado, ¿no?, a lo largo de la historia. Y eso es el significado del fin del mundo. El fin del mundo es el momento de la historia en la que por fin, poco a poco, porque va a ser un proceso, no es una cosa de un día. Porque claro, tenemos la costumbre quizás de cristianos de pensar el día del juicio final, ¿no?, que pensamos que es un día en el que Dios dice hasta aquí hemos llegado, todo el mundo en fila, Gerardo, ¿no?, a ver tu vida, a ver, aquí está todo escrito, el libro de la vida, aquí está todo escrito, cuidadito que todo, hasta todo lo que está en lo oculto, aquí sale todo, ¿eh? Pensamos que es un día, ¿no? Pero en realidad no, es un proceso gradual. El fin del mundo no va a ser en un día, porque ya digo que es un nudo muy complicado que tenemos que desenredar. No lo va a hacer Dios solo, Dios nos va a guiar. Es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Él nos ha guiado con profetas, con iluminados, con Mesías. Nos guía, nos da consejos, pero luego lo tenemos que hacer nosotros. No es que Dios lo vaya a hacer. Si Dios lo pudiera hacer, pues ya estaría hecho. Pero Él cuenta con nosotros, confía, sigue confiando en nosotros. Eso sí que es increíble, ¿eh? A pesar de que le hemos traicionado una y otra vez, sigue Dios confiando en nosotros. No le queda otra, porque Él nos ha creado como sus hijos y como seres espirituales muy poderosos. Y entonces realmente Él confía en nosotros. Y ahora vamos a ver un poco cómo se ha ido desarrollando, por lo tanto, la historia, qué es lo que realmente impulsa el progreso de la historia humana. Hay diferentes puntos de vista y vamos a ver un poco dos principales. Es la visión providencial cristiana, que habla de la providencia de Dios. Todo lo que ocurre en la historia es la voluntad de Dios, incluidos los eventos trágicos, se corresponden a alguna finalidad divina. Es un poco la idea que ya sabemos, ¿no?, aquí en Occidente, que ha predominado la idea del Dios omnipotente, omnisciente, y por lo tanto todo lo que ocurre, incluidas las desgracias, el bien, el mal, también, Dios está en control de todo, ¿no? Un poco es la idea que se ha tenido en el cristianismo. Luego tenemos el lado opuesto, que vino después de la Ilustración, los ilustrados franceses, ¿no?, empezó por ahí en Francia, fue al lado opuesto de la balanza, y decir, no, Dios no tiene nada que ver con esto, Dios son mitos, Dios son inventos que se han creado para, ¿no?, dominar las masas. Lo que realmente importa es lo que hace el ser humano. Eso es lo que marca la historia, ¿no? Las acciones o esfuerzos humanos son el único motor de la historia y por tanto todo lo que ocurre en la historia es responsabilidad del hombre. Ojalá asumiéramos la responsabilidad de las cosas, de las tragedias, ¿no? Porque entonces a veces sí, cuando ocurren cosas trágicas en nuestra vida o personal o en la historia, entonces sí nos acordamos de Dios y decimos, ¿cómo Dios permite tanto sufrimiento? ¿Cómo Dios, si existiera Dios, podría permitir, ¿no? Pero en realidad deberíamos asumir, si estamos diciendo que somos los que hacemos la historia, podríamos asumir la responsabilidad de los aciertos y también de los desaciertos. Pues muchas veces no lo hacemos, nos recordamos de Dios en esos momentos, desgraciadamente. Entonces la visión unificacionista es una mezcla,
las dos partes tienen parte de la razón. Si es verdad que hay un plan de Dios en la providencia de la restauración para que está actuando en la historia humana, en la parte invisible, quizá no se ve. Pero también depende de la responsabilidad humana. O sea, Dios cuenta con que nosotros podamos entender ese plan de la restauración y podamos cumplir nuestra propia responsabilidad humana, que es nuestra responsabilidad. Porque Él realmente confía, Él ha puesto digamos, nos ha dado un gran potencial al ser humano. Entonces tenemos la posibilidad de realmente asumir, no nos van a dar una responsabilidad que no podemos asumir, eso sería cruel, ¿no? Si Dios nos da una responsabilidad que no lo podemos asumir, pues es como decirle a un niño pues que conduzca un coche, pues no puede, ¿no? Pues tendrá que crecer, ¿no?, para hacerlo. Entonces, el ser humano tiene una responsabilidad y la puede cumplir. Entonces, eso quiere decir que no todo lo que ocurre en la historia humana es la voluntad o el plan de Dios. Las desgracias de la historia son resultado del fracaso de sus protagonistas en cumplir su responsabilidad, por lo que nosotros mismos somos los únicos responsables. Ya digo, también de los aciertos, o sea, hay momentos en que la humanidad sí ha entendido la voluntad de Dios y la ha llevado a cabo. Entonces, en esos momentos la historia progresa, avanza. Y de verdad, si vemos, no es toda la historia no es trágico, no hubo, digamos, un dominio absoluto del mal, la oscuridad, porque entonces sí que no habría esperanza, no habría ningún tipo de esperanza si el mal hubiese sido 100% dominante. Ha habido un predominio del mal, pero el bien, o sea, el ser humano ha mantenido su mente original, su conciencia, que le va dictando por dónde tiene que ir. Y cada vez que hemos hecho caso a nuestra conciencia, colectivamente, pues la humanidad ha ido avanzando cuando algo de nuestra responsabilidad hemos ido cumpliendo. Entonces, ese plan de la restauración ha ido avanzando. ¿Es la historia determinista o interdeterminista? O sea, si todo lo que está ocurriendo ya hay un destino, hay una fortuna, que hagamos lo que hagamos va a ocurrir, o si depende también es un poco lo mismo de antes. La meta de la historia sí está predeterminada. La dirección general y la meta final también. O sea, ese ideal de la creación que hemos hablado, ¿no? Es volver a ese ideal. Eso está predeterminado. Es el sueño de Dios, es el plan de Dios. Y eso nosotros no lo podemos alterar. Incluso está ya grabado, digamos, en nuestra conciencia, en nuestros genes. El ser humano está predispuesto, no que seamos robots, pero está en nuestra mente, en la conciencia, el querer cumplir esa meta. Las tres bendiciones, el ideal de una gran familia mundial diversa y armonizado con la naturaleza, centrado en el amor divino. Eso va a ser el centro, el amor divino. Lo vamos a ver más adelante un poco en más detalle, pero la consecución, o sea, el realizar eso en la historia no está predeterminado. O sea, ¿cuándo va a aparecer ese reino de los cielos, ese paraíso del que se habla, ¿no?, en las grandes religiones como meta, ¿no?, de la humanidad? Pues es que eso ya va a depender de nosotros. El desarrollo concreto de la historia no está predeterminado. El desarrollo histórico se alcanza cuando las figuras históricas providenciales, que ahora mismo es toda la humanidad, todos nosotros somos figuras providenciales, porque todos tenemos el potencial de ser hijos e hijas de Dios.
si no lo hacemos se produce un retroceso. Eso es algo que hay que entender también. O sea, cuando se vaya a concretar el día de Dios la creación depende de cuando la humanidad cumple su responsabilidad. Entonces, no es que Dios vaya a determinar el día del juicio final, sino que realmente es la humanidad, ¿no? Incluso lo vemos, ya vamos a ver después, vamos a ver, ¿no? Que hace 2000 años realmente era, realmente eso eran los últimos días más señalados, ¿no? Cuando realmente Jesús vino como Mesías, ¿no? Debía haber sido, ese juicio final tendría que haber sido en ese momento, ¿no? Pero vamos a ver qué ha ocurrido, pues ahora estamos esperando la segunda venida. O sea, ahí ocurrió algo, ¿no? Que a pesar de que todo estaba preparado y Dios pudo mandar el Mesías, pues algo no salió bien tampoco en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que impulsa realmente la historia humana? Entonces, vamos a ver que estamos siempre descansando, no estamos, o sea, las culturas, las civilizaciones no son simplemente islas, sino que hemos estado siempre en contacto unos con otros y ha habido influencias unos de otros. En el cristianismo se sabe perfectamente como que vino Jesús, pero luego el pensamiento cristiano ha tenido mucha influencia de los griegos y todo eso lo sabemos, ¿no? Y también el judaísmo tuvo sus influencias cuando fueron a Babilonia, estuvo en contactos con el rey Ciro, que era Zoroastro. Muchas de las ideas de la religión zoroastra pasó al judaísmo, ¿no? Que eso fue positivo, porque había ideas novedosas, ¿no? Que no los tenían los judíos, que les amplió más su comprensión de Dios y del mundo, ¿no? Y algunas visiones, pues se cree que, bueno, han observado que hay ciclos, ¿no? Hay otoño, invierno, primavera, verano, y eso se va repitiendo cada año. Entonces se ha pensado también que es un poco lo mismo con la vida humana o con la historia, ¿no? Humana. Que de alguna manera todo es cíclico, todo va en un círculo, pero bueno, impera el eterno retorno. El auge y la decadencia de las civilizaciones se repite eternamente. Es un poco un punto de vista un poco fatalista, ¿no? Un poco no tan optimista. Pues no hay ninguna esperanza, porque siempre se va a repetir, según esta visión, el auge y la caída de las civilizaciones, ¿no? Esto es algo imparable porque es realmente, pues eso, como las estaciones, como los ciclos naturales que existen, y por lo tanto es así. Así que a disfrutar la vida, ¿no? Porque si no, a ver qué hacemos. Luego están las visiones providenciales, progresiva, ilustrada y algunos otros modernos que lo ve más como que la historia se mueve en la línea recta, que ya hemos comentado antes. La historia sigue una trayectoria en línea recta hacia el cumplimiento de una meta. Entonces es una visión más optimista porque hay esperanza para mejorar el futuro, porque el futuro ya está de una manera predeterminada para que sea mejor, ¿no? Pero estas visiones no explican el auge y la decadencia de los pueblos, naciones, imperios y civilizaciones o por qué la historia se repite continuamente, porque sí es verdad que vemos esa repetición, ¿no? De civilizaciones y ahora con YouTube, ¿no? Realmente están descubriendo, puedes ver, ¿no? Los arqueólogos y ahora tienen ya aviones con láser y pueden ver realmente que ha habido muchas civilizaciones muy avanzadas en el pasado, con templos, ¿no? Y no se puede explicar cómo era posible cuando
pueden datarlo en a lo mejor 10.000 años antes de Cristo o más adelante, pues cómo podían cortar piedras tan grandes y pesados, tan rectos y tan bien estructurados, ¿no? Pero ahora ya todas esas civilizaciones ya no están, ¿no? Han desaparecido. Entonces sí que es verdad que hay como un ciclo también. Entonces, aquí como nos gusta unificar, pues aquí unificamos esas dos visiones. Entonces en realidad no es realmente ni un círculo, solo un círculo, ni tampoco una línea recta, sino es más bien como una espiral. La historia se desarrolla en espiral, combinando un movimiento en línea recta y otro circular o cíclico. El movimiento circular se produce cuando los pueblos y figuras históricas fracasan en cumplir sus responsabilidades providenciales. Por eso esos pueblos decaen y surgen más adelante otros pueblos y figuras históricas encargadas de cumplir las mismas misiones providenciales. Entonces sería más bien un ciclo y una línea recta, pues se convierte en una especie de espiral. Entonces cada vez el ciclo es más grande, porque cuando avanza el tiempo y entra una nueva era, no solo se repite el pasado, sino que ya la conciencia humana se puede decir que ha crecido un poco, entonces vamos a ir avanzando. O sea, nunca retrocedemos hacia atrás, sino que aunque hay caídas de civilizaciones y pueblos, pues vamos siempre avanzando. Ahora sí es importante, vamos a ir más en detalle en esa idea de la creación, la meta providencial. Tenemos 3 metas principales y eso es para todos los seres humanos, de todas las épocas, del pasado, del presente y del futuro. Es la meta que es el ideal de Dios, la creación, ¿no? Que todos tenemos que cumplir. Lo primero es que cada individuo, hombre y mujer, tenemos que llegar a madurar, a ser seres maduros, hombres y mujeres maduros individualmente, centrados en el amor de Dios. Entonces, como hombres y mujeres, cada individuo, tiene que llegar a experimentar el amor de Dios en su vida. Y eso realmente no lo puede hacer nadie por ti ni por mí. Eso es cada uno, es individual, es mi relación personal con Dios. Eso ya no depende de nadie más, es entre yo y Dios, ¿no? Entonces ahí cada uno se tiene que esforzar en realmente buscar, como decía Jesús, nos llama a la puerta, buscar desesperadamente el amor de Dios, ¿no? La verdad es que ya está dentro de nosotros, es una semilla y tenemos que sacarlo, ¿no? Sí, claro, no es fácil porque tenemos muchas capas de egoísmo, de envidia, de inseguridad, de miedos, de temores, de un montón de cosas que han ocurrido en nuestra infancia, en nuestra vida y también heredamos de los antepasados, que es ya lo invisible, somos el fruto de la historia, ¿no? Entonces lo que han hecho nuestros antepasados, aunque no lo vemos, eso lo llevamos como un karma de ellos sobre nosotros. Pero cada hombre y mujer tiene el potencial de llegar a ser un hijo o una hija únicas de Dios. Esa es la meta individual de cada persona. Y unos lo van a conseguir antes y otros después. Se puede hacer también en el mundo espiritual, porque hay un más allá. Pero se recomienda hacerlo primero aquí, avanzar lo más posible en esto, en la tierra. Porque en el mundo espiritual, cuando ya careces de su propio cuerpo físico, es muy complicado hacerlo. Luego la segunda meta, después de eso, sería, pues hombre y mujer no fueron creados para vivir solos, sino fuimos creados para tener pareja, ¿no? Adán y Eva, pues representa hombre y mujer, el matrimonio. Obviamente la imagen completa de Dios
como Dios en sí mismo ya es masculino y femenino, y en él está ese matrimonio, ya existe esa unión completa de lo masculino y femenino, ya está en Dios, pero nosotros como fuimos creados separadamente, pero es para que nos unamos en el matrimonio. Ahí es donde Dios se manifiesta completamente, y luego de ahí surgen, por supuesto, un linaje, surgen hijos, y podemos establecer familias ideales. Este es como debería haber empezado la historia humana, con ese primer hombre y mujer, Adán y Eva. Claro, para ellos sería complicado, porque no habría antecedentes, sino que ellos tienen que crear ese modelo, ¿no?, para el futuro. Entonces, era un desafío grande, porque no tienes una referencia. Ellos tienen que llegar a ser la referencia. Y es donde vino el fracaso, vino la tentación y todo esto. Pero podemos imaginar que no era nada fácil. No tenían un guión de cómo construir una familia ideal. A ver, en este libro me explica, no sé si sabían leer, a lo mejor ni sabían leer, seguramente, ya no había todavía escritura ni nada en aquel tiempo, ¿no? Entonces, esto luego se extiende cuando ya el amor pasa del individuo a la familia, padres, hijos, y luego ya se forman sociedades, tribus, naciones, y de una forma natural, eso sería muy natural, ese amor de Dios se habría expandido y no habría importado cuánta gente seríamos, habríamos vivido en paz, en armonía unos con otros, habría diferencias, podría haber diferentes culturas, o porque sean diferentes maneras de expresar el amor de Dios. No sería nada otra cosa. Y también tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. O sea, el ser humano, cuando encarna el amor de Dios, también tiene que transmitir y dar ese amor a la creación, ¿no?, que lo recibe indirectamente a través de nosotros. Pero desgraciadamente la historia empezó mal, con todo lo contrario, y hubo ese gran desvío. Entonces, en vez de Dios le dimos la espalda, estuvo al margen de la vida humana. Entonces, el hombre y la mujer nunca hemos llegado a madurar. Ojo, nunca ha habido una persona, aunque ha habido miles y miles de millones de personas desde el inicio de la historia, pues no hemos sido prácticamente siempre individuos inmaduros, por eso llenos de egoísmo, de rencor, de odio. ¿Y qué hemos creado? ¿Qué tipo de familia un hombre y una mujer inmaduros van a crear? Y que Dios no está en esa familia, pues matrimonios y familias disfuncionales, en conflicto, ¿no? Desgraciadamente esa ha sido la realidad, y eso también se ha multiplicado, el mismo sistema, pero al otro lado, ¿no? Un mundo lleno de conflictos, guerras, y la naturaleza también, igual que claro, si nos explotamos unos a otros, pues imagínate qué vamos a hacer con la creación, ¿no? Pues lo mismo con la naturaleza. Abusamos, ¿no?, de recursos naturales para nuestros propios beneficios. Entonces Dios ha trabajado para salvar y restaurar este ideal que no se construyó, y el fin del mundo es el momento clave cuando esto empieza a concretarse esta restauración. Es el punto de inflexión en que ese mundo del mal, ese es el mundo del mal, el mundo que debe acabar, ese mundo, el mundo de injusticias sociales, el mundo de conflictos. Eso es lo que realmente debe acabar. Y eso es un periodo de transición. Eso no se puede hacer en un día, porque somos 7.000 millones de personas.
Y todos tenemos que hacer este cambio de hombres y mujeres inmaduros a personas maduras. El fin del mundo de guerras y conflictos y el comienzo de un nuevo mundo de paz y felicidad, en el que toda la humanidad vivirá como una gran familia humana centrada en el amor de Dios. Esa es la meta. Pero claro, es progresivo, es paso a paso. Ojalá fuese así, en un día que te vas a dormir y al día siguiente te levantas y el mundo es perfecto, es ideal. Pues eso nunca va a ocurrir, porque está la responsabilidad humana, está nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que se ha intentado restaurar esa relación perdida entre Dios y los seres humanos. Entonces la principal misión de las religiones era restaurar la relación de amor perdido entre Dios y los seres humanos. Entonces esto sería la relación natural entre la humanidad y Dios centrado en el amor. Como ya he dicho antes, cuando eso se cumple, pues es que no podríamos hacer daño a los demás, porque veríamos a los demás otra encarnación de Dios, ¿no? No podríamos hacer daño a los demás, sentiríamos el mismo dolor que Dios siente o la otra persona siente. Seríamos totalmente sensibles unos hacia otros, porque todos tendríamos esa relación con Dios. Pero como eso no se ha cumplido, pues ya dependiendo y gradualmente ha habido un desarrollo de la religión, primero algunos más primitivos, como animismo o politeísmo, basado en mitos y religiones antiguas, que quizá era la mayor parte de la historia humana, en que la humanidad estuvo realmente muy lejos, ¿no?, del ideal, muy lejos de Dios, muy separado del amor de Dios, ¿no? Pero poco a poco, cuando ya la conciencia humana había crecido un poco más, pues ya vino el monoteísmo a través de creencias semitas, y el zoroastraísmo, como ya dije antes, y hubo una gran influencia también. Y el judaísmo fue realmente una preparación muy especial para la venida del Mesías. Y como unos 500 años antes de la venida de Jesús, 500, 600 años antes, había como la era, lo que se llama la era axial, que era una era de repente de un gran despertar espiritual en distintas partes del mundo, en China, en India y en Grecia y otras partes del mundo, donde se pasó también al monoteísmo, ¿no?, a entender que no es que haya muchos dioses como los seres humanos, pues los dioses de los griegos y los antiguos dioses pues eran muy parecidos al hombre, pero al hombre caído, porque eran adúlteros, robaban, hacían de todo, ¿no?, estos dioses, ¿no?, hacían lo que querían. Entonces hubo un pensamiento más avanzado, la conciencia humana había crecido en aquel tiempo en China, India y Grecia. Todo eso, ¿por qué? Porque ya el mundo, no solamente, aunque Dios había preparado una nación para la venida del Mesías y provocar los últimos días del mal y iniciar ese reino de los cielos con Jesús, debía haberse cumplido en aquel tiempo. También estaba preparando el mundo, no solamente una nación, Israel, sino el mundo entero ya se iba preparando para lo que venía después, que era la era mesiánica. El mensaje ya que Jesús vino ya a decirnos que Dios, no somos solamente siervos, que tenemos que estar obedeciendo a Dios todo el tiempo y someternos a Dios, y como era un poco el Dios del Antiguo Testamento, ¿no?, que si te portas mal te castiga, si te portas bien te premia, ¿no? Pues no, decía que Dios es nuestro Padre
y Dios ama a todos, ¿no? Ama incluso a sus enemigos. Es que eso ya tendría que sonar a chino, ¿no? O a arameo, digamos. ¿Cómo que los oídos? No sería fácil, ¿no? Escuchar a Jesús. Y de hecho ya lo sabemos que desgraciadamente, aunque era la era mesiánica y el Mesías efectivamente había aparecido, porque el tiempo se preparó bien, y cuando llega el momento, Dios manda. Porque ¿qué quiere Dios? Dios quiere salvar la humanidad lo antes posible. No quiere prolongar el sufrimiento innecesariamente. Quiere acabar con el sufrimiento lo antes posible, obviamente, como cualquier padre que ve a sus hijos sufrir, pues queremos que ese sufrimiento sea lo más breve posible. Pero a esto aquí está involucrado la responsabilidad humana y aquí vamos a ver como un fallo grande. Eso ya va a ir todo solito por sí mismo, así que repetimos un poco. Esto debía haberse establecido esa tradición de amor verdadero y la cultura del corazón. El fin del mundo llega, estamos hablando ahora ya de la segunda venida, porque después de Jesús. ¿Qué significa la misión mesiánica? Pues es una misión. Cuando hablamos de eso, creo que es algo muy peculiar que el Padre y la Madre Moon quieren transmitir al mundo, que no se trata tanto de la figura mesiánica de un título, ¿no? Que a veces se ha enfatizado en el cristianismo demasiado el Hijo de Dios o Dios encarnado y el título, sino más bien es la misión. Entonces al final esa misión, aunque le toca primero a una pareja, luego esa misión va a ser transferida a toda la humanidad, porque todos al final, como recordamos, tenemos que cumplir esas tres bendiciones. Ellos van a ser como Adán y Eva fallaron y fueron padres falsos o disfuncionales, pues Jesús, bueno, aquí ya lo decimos, debería haberse casado, pero eso no se pudo realizar porque no lo aceptaron, pero sí él pudo llegar a ser verdaderos padres espirituales después de la resurrección y después de mandar al Espíritu Santo, que estaba en la posición de madre espiritual, pero él prometió una segunda venida y esa segunda venida será pues el tercer Adán, la tercera Eva y tendremos en la actualidad pues van a aparecer esa figura de verdaderos padres, pero de nuevo no es solo una pareja que el resto de la humanidad los tiene que adorar, no es esa la idea. La idea es que serán un modelo, una referencia de lo que tenía que haber sido Adán y Eva en el jardín del Edén para sus descendientes. Entonces invertir todo, entonces de alguna manera toda la humanidad que ha existido antes que ellos llega a ser sus descendientes, porque ellos cambian el linaje. Es decir, ellos introducen el linaje, por primera vez en la historia, el linaje de Dios en la tierra, ¿no? Y entonces todos tendremos la posibilidad de renacer, de formar parte de ese linaje divino, y nosotros mismos también tenemos que cumplir a nuestro nivel una misión mesiánica, pero que a nadie se le suba a la cabeza, pensar yo soy el Mesías, yo soy... No, es que es una misión, no se trata de un título que uno se puede colgar aquí, soy, ¿no? No es eso, sino es la misión que tenemos que todos llegar a ser verdaderos padres a nuestro nivel también, cada uno de nosotros, ¿no? Así que el mensaje de hoy, pues principio divino en este aspecto, digamos que es siempre muy optimista. A veces algunos piensan que pecamos de demasiado idealistas, ¿no? Digo, esto, a ver, este mundo, ¿cómo va a aparecer un mundo del bien absoluto y todo el mundo bueno? Algunos dirían que, bueno, sería aburrido, ¿no? Todos buenos, nadie... ¿Dónde está la picardía, ¿no?
tiene que haber alguien ahí que lo fastidie un poquito, ¿no? Una buena película, ¿no? Tiene que todo el mundo sea bueno, y, ¿qué es esto, no? Tiene que haber alguien que mete un poquito un palo en la rueda y luego hay que estar ahí. Pues claro, en la bondad no será un aburrimiento, porque tendremos miles de cosas que hacer, ya digo, hay miles de cosas que explorar en la Tierra también, ¿no? Pero en el universo.